Muchas gracias, Gustavo, Jorge. La verdad es que para mí es un placer estar con todos ustedes y desde luego he oído muchas cosas de Cartagena ya hace muchos años y tenía ilusión por venir, aunque ha sido un viaje un poco relámpago. Una de las charlas que voy a compartir con ustedes hoy es acerca de la importancia pronóstica de la insuficiencia mitral y me voy a centrar fundamentalmente en lo que nuestro grupo hemos aportado y en la decisión difícil posteriormente de qué hacer con nuestros enfermos asintomáticos. Yo creo que hay cosas que son obvias, hay cosas interesantes. A Gandhi le preguntaron ¿qué piensa usted de la civilización occidental? Y él contestó, bueno, yo creo que debe ser una buena idea. Y yo creo que en la insuficiencia mitral hay cosas también. ¿Qué piensan ustedes de la insuficiencia mitral como factor pronóstico? Bueno, pues efectivamente todos sabemos que conlleva un mal pronóstico para nuestros pacientes y que tenemos que hacer algo con ello. Pero una vez que hemos dicho esto, tratemos de profundizar un poquito más. Y son cosas nuevas que nosotros hemos trabajado en los últimos años. Todos sabemos que los trabajos del grupo de Jamil Tajik y de Maurice, de la Clínica Mayo, realmente nos han demostrado cómo aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral van peor, que la insuficiencia mitral es frecuente, a veces pasa desapercibida y desde luego conlleva un peor pronóstico. Pero no solo eso en la insuficiencia mitral isquémica. Nosotros ya demostramos hace un año en el cual en este trabajo vimos que aquellos pacientes que tenían insuficiencia mitral antes de tener un infarto, estos pacientes iban claramente peor desde el punto de vista de la miocardiopatía isquémica. Y aquí podemos ver cómo aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral antes del infarto tienen una curva de eventos que es bastante peor que aquellos que no tenían insuficiencia mitral antes de sufrir su primer infarto, con una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y en qué hemos contribuido también nuestro grupo recientemente? Bueno, pues es en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. No teníamos realmente muchos datos en la literatura y esto ha sido un seguimiento que llevamos haciendo durante los últimos 5 años y que salió a la luz también en el año pasado en el European Heart Journal, y podemos ver cómo la insuficiencia mitral es, desde luego, un factor pronóstico en aquellos pacientes, incluso cuando tienen infartos pequeños. Aquí pueden ver cómo en el análisis univariado la edad, la insuficiencia renal, el tamaño auricular, la presión sistólica en la arteria pulmonar o la insuficiencia mitral son estadísticamente significativos, pero cuando analizamos de forma multivariada solo la insuficiencia mitral es el peor pronóstico en nuestros pacientes, incluso en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Así, viendo que cualquier grado de insuficiencia mitral es peor. Y esto tiene implicación pronóstica en el largo plazo. Bueno, pues ya sabíamos que la insuficiencia cardíaca es más frecuente después de un infarto en aquellos pacientes con insuficiencia mitral. Infarto transmural, infarto con onda Q. Y aquí vemos cómo las curvas de supervivencia en el trabajo de la Clínica Mayo realmente también han mostrado esta diferencia. Bueno, nosotros seguimos a nuestros pacientes y hemos analizado, y esto ha salido escasamente hace 2 meses, hemos analizado cómo realmente la insuficiencia mitral en infartos pequeños sin elevación del ST también provoca un aumento de eventos relacionados con insuficiencia cardíaca. Vemos cómo hay claramente una diferencia estadística significativa y en este caso, si añadimos la insuficiencia cardíaca o la muerte de los pacientes, vemos cómo claramente en la insuficiencia mitral, incluso en infartos pequeños, tiene una significación pronóstica, como pueden ver en esta tabla. Y dicho eso, que es lo que realmente es la primera parte de la charla, y dicho que la insuficiencia mitral en pacientes sintomáticos todos sabemos que tiene peor pronóstico, con infarto, sin infarto, infarto grande, infarto pequeño, ¿qué pasa en nuestros pacientes asintomáticos? ¿Deberíamos actuar sobre ellos? Y yo creo que esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos y es la gran pregunta que las sociedades científicas hoy están debatiendo. Y digo hoy están debatiendo porque el año pasado salieron 2 guías simultáneas, las guías americanas y las guías europeas. Y ahí hubo gran debate.
Yo fui el coordinador, soy miembro del Comité de Guías de la Sociedad Europea de Cardiología y fui el coordinador de las guías de valvulopatías, y realmente estuvimos debatiendo mucho qué hacer cuando nuestros pacientes tienen insuficiencia mitral severa y no tienen síntomas, porque previamente habían salido las guías norteamericanas y en ellas los norteamericanos sugieren que el paciente asintomático con insuficiencia mitral severa debe en cualquier caso ir a cirugía de reparación, no recambio, reparación valvular. Así que la pregunta es, ¿tengo que operar a este paciente? Y esto no es fácil, no es fácil. Yo creo que tenemos que tratar de identificar cuáles son los pacientes, los marcadores que tiene mi paciente con insuficiencia mitral asintomática severa para conferirle un peor pronóstico y que yo pueda actuar sobre ello. Yo creo que todos conocemos los grandes factores de riesgo cardíaco, esto es lo que yo le llamo el cleft cardíaco, pero bueno, yo creo que la función ventricular, el ritmo, el tamaño auricular, son cosas que en el eco nos aporta información pronóstica en nuestro paciente. Así sabemos, tenemos algunos hechos claros. Primero, la insuficiencia mitral conlleva aumento de mortalidad. No hay ninguna duda de esto. Y aquí vemos cuál sería, qué ocurre en mi paciente con insuficiencia mitral y qué sería lo esperado para su edad. Luego aumenta la mortalidad. Pero es que además la insuficiencia mitral produce muerte súbita. A mí me sorprendió cuando yo leí estos artículos hace unos años y leía a Carabello que decía nunca, en un editorial del Jack que decía: yo nunca hubiera pensado en la insuficiencia mitral como muerte súbita. Estamos acostumbrados a pensar la estenosis aórtica como muerte súbita. Bueno, pues es que la tasa de muerte súbita en la insuficiencia mitral asintomática es casi 2%, que a mí me resulta tremendamente alto y, por tanto, ojo, que estos pacientes hay que tenerlos en cuenta. Pero no solo eso, sino que además aquí tenemos cuál es la tasa de muerte súbita y vemos que aquellos pacientes que están sintomáticos tienen más tasa, pero no olvidemos que aquellos pacientes con pocos síntomas también tienen eventos, no lo olvidemos. Luego, ojo, pacientes asintomáticos pueden no tener un pronóstico excelente. Y aquí tenemos cómo, de acuerdo a la función sistólica, aquí tenemos que efectivamente pacientes con función sistólica deprimida tienen más tasa de muerte súbita, pero no olvidemos que aquellos pacientes con función sistólica normal no están libres de eventos. Y luego, ¿qué ocurre también en otro de los factores de riesgo? Son el ritmo. No es lo mismo estar en fibrilación auricular que aquellos pacientes que están en ritmo sinusal, pero aquellos pacientes que están en ritmo sinusal también tienen una alta tasa de eventos. Luego, hay una serie de factores de riesgo que yo tengo que manejar a la hora de tomar mi decisión. Y esto ha llevado a que nos planteemos cómo prevenir. Yo creo que efectivamente la muerte súbita no es tan súbita, conlleva años de preparación. Y uno en la insuficiencia mitral también poco a poco puede ir detectando cosas de riesgo en nuestro paciente. ¿Qué hago en el eco cuando analizo la insuficiencia, la regurgitación de cualquier válvula? Por supuesto, le doy el diagnóstico, le digo la etiología, veo la morfología de la válvula, pero también es tremendamente importante analizar si el paciente, cómo está su hemodinámica ventricular y su morfología y hemodinámica auricular, así como la severidad. Y claro, yo no estoy analizando lo mismo cuando hablo de volumen regurgitante que cuando hablo de orificio regurgitante. El orificio regurgitante creo que es necesario calcular para establecer, y así lo ha demostrado el trabajo de Lamayo, de Maurice, la severidad de la lesión y el pronóstico de la lesión. En este trabajo, que yo creo que es el que claramente influyó sobre las guías americanas para decir que el paciente con insuficiencia mitral asintomática había que mandarlo a reparar, publicado en el New England del 2005, se puede ver cómo aquí tenemos la tasa de supervivencia en aquellos pacientes que tienen un ERO menor de 20, vemos que es diferente si llegamos hasta 40 y es muy diferente si realmente estamos hablando de pacientes con ERO mayor de 40. Bueno, y lo mismo si en vez de ver mortalidad vemos eventos.
Bueno, pues fíjense cómo realmente aquellos pacientes con un ERO mayor de 40 tienen más eventos y mucha más mortalidad. Y esto, desde luego, les llevó, todos sabemos lo que pasa en Estados Unidos, se repara todo, y la mitral no iba a ser menos. Pero esto ha llevado un poco, o básicamente este trabajo, ha llevado a decir que aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa, aunque estén asintomáticos, yo tengo que tratar de repararle la válvula. En Europa quizá somos un poco más conservadores, pero somos más conservadores porque el grupo de nuestro buen amigo Helmut Baumgarten, Rafael Rozenek y Jerry Maurer hicieron un trabajo muy parecido y publicado un poco después del New England de Maurice, y en el cual se concluye que aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa degenerativa asintomática es mejor tenerles una vigilancia expectante que mandarlos a operar. Y aquí podemos ver cómo están las curvas de supervivencia del trabajo de Rozenek, en el cual aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa asintomática, bueno, pues no se mueren más, con lo cual no tenemos que operarlos. Yo creo que este dilema ha tenido bastante, no soy yo el primero que compara estos dos artículos, y tiene bastante discusión y bastante enjundia en meterse bien en ello, porque la evolución de lo que estamos haciendo con la válvula mitral está cambiando en los años. Desde luego en los 70 tratábamos de operar lo más tarde posible, en los 80 tratábamos solo cuando el ventrículo claudicaba, en los 90 en cuanto identificábamos una disfunción ventricular, y ahora, en el 2006, ha surgido la gran polémica a los dos lados del Atlántico. Desde luego, es diferente la actitud antigua que la actitud más moderna: esperar, actuar inmediato, esperar síntomas, aunque seas asintomático te debo reparar, reemplazar la válvula y hoy en día reparar. Bueno, yo creo que efectivamente antes estábamos hablando de una mortalidad operatoria tremendamente alta, de alrededor del 10%, y ahora la mortalidad operatoria de la reparación valvular es prácticamente del 1 o 2%, y algunos centros dicen que tienen 0%. Y así, este es el esquema de Bono. Bob Bono lo que propone, en definitiva, es: aunque no tengas síntomas, si yo te puedo reparar, te reparo. Y desde luego, la clase es 2A. Sin embargo, la sociedad europea es un poco más conservadora. Básicamente, aquellos pacientes asintomáticos con función sistólica preservada, y además que yo pueda estar casi seguro que les voy a reparar, estamos en 2B, cuando los americanos es 2A. Claro, los datos son los datos. Una rosa es una rosa y siempre será una rosa. Pero los datos son los datos y dependen básicamente de cómo los interpreto. A mí, que me gusta el fútbol y que desde luego no soy del Barça, vi el Mundial y todos vimos lo mismo. Todos vimos lo mismo. Pero claro, yo que me formé en Alemania, hablé con mi buen amigo Herbel y dije: oye, ¿has visto? ¿Lo has visto? Y dije: sí, sí, ha sido tremendo el cabezazo que le ha dado Zidane. Bueno, y así fue. Pero claro, ¿qué vieron los periodistas? Realmente los periodistas vieron otra cosa. Vieron otra cosa. La interpretación es muy importante. Y claro, yo tengo muchos amigos italianos, pero vieron esto. Claro, los italianos claramente interpretaron de otra forma diferente. Y claro, bueno, mi hijo estaba en Francia en ese momento y me dijo: oye, ¿has visto realmente el golpe que se ha dado? O sea, yo creo que los trabajos están ahí, pero la interpretación de los mismos es donde está la diferencia entre unos y otros. Yo creo que efectivamente lo que tenemos que tratar es de identificar cuáles son los factores de riesgo que me aumenta o que me empeora el pronóstico de mi paciente asintomático con insuficiencia mitral. Los síntomas, y está claro que si tiene síntomas va peor. La disfunción ventricular, y está claro que si tengo disfunción ventricular va mucho peor mi paciente. Y la fibrilación auricular. Y es obvio que si mi paciente entra en fibrilación auricular, yo sé que va a ir mucho peor aunque esté asintomático.
Bueno, desde luego la insuficiencia mitral siempre es peligrosa, por mucho que yo intente maquillarla. Pero hoy en día tenemos dispositivos de aproximación percutáneo y yo creo que no está dicha en ninguna de las dos guías, ni en la nuestra ni en los americanos, la última palabra de qué hacer. Porque aunque pensamos en Europa, bueno, la insuficiencia mitral asintomática es una condición más benigna, ojo que, como decimos en España, probablemente aquí, aunque la mona se viste de seda, mona se queda, aunque el león le trate de maquillar, ojo que este es un león y la insuficiencia mitral tiene mal pronóstico. Por tanto, concluyo, la insuficiencia mitral per se, y creo que nuestro grupo ha contribuido básicamente a definir que es de muy mal pronóstico, incluso en aquellos pacientes que yo pensaba que no tendría por qué influir. Insuficiencia mitral orgánica antes de tener un infarto, aunque sea leve, el paciente fallece más que si no tienes insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral en escasez, en infartos pequeños. ¿Y qué hacer entonces? Y claro, yo me veo obligado, después de esta amable invitación, a dar mi opinión, ¿no? ¿Qué hacer cuando tengo un paciente con insuficiencia mitral asintomático severa? Bueno, pues efectivamente tengo un exceso en riesgo, pero dependiendo fundamentalmente de cómo evoluciona el ventrículo y su ritmo, y por tanto yo creo que es tremendamente importante individualizar. Lo que decía Jiménez Díaz, de no hay que tratar enfermedades sino enfermos, individualizar la experiencia del centro, por supuesto siempre estando seguro que mi eco me ha dicho que esa válvula es reparable, y la condición clínica de cada paciente. Muchas gracias.